Muy buenas tardes a quienes visualizan esta presentación. Mi nombre es Efsiba Ortiz Vargas y presento ante ustedes la defensa de mi tesis titulada Diseño Universal para el Aprendizaje como Estrategia de Atención a la Diversidad desde la perspectiva docente. Si bien que estoy volteando para aquí y para un lado y para el otro, es porque estoy viendo mi presentación para poder aclarar algunos puntos claves. En las siguientes diapositivas hablamos acerca de la estructura de la tesis, la cual consta de 5 capítulos. El capítulo 1 es los antecedentes, es decir, investigaciones previas que hubieron. En el capítulo 2 es el marco teórico, es decir, los conceptos claves que vamos a abordar dentro de la investigación. El capítulo 3 es la metodología, es decir, los instrumentos, cómo vamos a evaluar toda esta investigación para poder comprobar lo que decimos. El capítulo 4 es el resultados y análisis respecto a los instrumentos o a todo lo que manejamos en la metodología. Y el capítulo 5 son las conclusiones y recomendaciones que hacemos hacia la escuela, hacia los docentes, pero y sobre todo a investigaciones posteriores. Pero esto no es con el fin de juzgar ni señalar, sino simplemente como para dar una ejemplificación. En la siguiente diapositiva hablamos acerca de los antecedentes. Si bien en la presentación está dividida en 3. La primera es la neurociencia, que es el origen, la inclusión, que es la eficacia, y la realidad docente, es decir, la capacitación. El origen, vamos a hablar de ello, y surgió en los años 90 en Estados Unidos y desarrollado por el Center for Applied Special Technology, que es el CAS, liderado por David Rose y Anne Meyer, pero esto no surgió de ellos, sino se inspiraron en el enfoque de arquitectónico del diseño universal. Solo tenían este concepto relacionado a Ronald Mace, el cual buscaba aplicar la accesibilidad física a los entornos de aprendizaje. Al principio este concepto solo se utilizaba para espacios de construcción, y mucho después, gracias a ellos dos, a David Rose y Anne Meyer, fue que se contribuyó al aprendizaje, y en el cual decían que podían identificar tres redes cerebrales de aprendizaje, que era la afectiva, de reconocimiento y la estratégica. Ahora, cuando hablamos de la inclusión, que es la eficacia, en diversos estudios internacionales, uno que es Eddie y Katz en 2010, han demostrado que el DUA no solo favorece a los alumnos con alguna discapacidad o alguna condición, sino que mejora significativamente el rendimiento académico, y sobre todo porque no está basado solamente en personas específicas, sino que busca que todos puedan tener un aprendizaje significativo. Y algunas de sus percepciones docentes, que es la parte de la realidad docente, dice que en los contextos latinoamericanos, investigaciones como de Martínez en 2022 subrayan que aunque existe una actitud positiva hacia la inclusión, la falta de capacitación y formación hacia los principios del DUA constituyen una barrera principal para su implementación efectiva, que justo esto se va a abordar en los instrumentos, porque dio en ese punto clave de que no todos contaban con la formación académica, y que en la escuela en donde pues estoy haciendo la ejemplificación de la investigación tampoco contaban con las herramientas suficientes para abordar esta estrategia. Y otra más es que en estudios recientes de Díaz Barrigas en el 2023 analizan cómo la nueva escuela mexicana adopta los principios del DUA como la metodología operativa para garantizar el derecho a la educación inclusiva, estipulado en el artículo 3 constitucional. Esto quiere decir que aunque no aborden el concepto como tal de DUA, lo utilizan para la implementación y para abordar estrategias que ayuden a contribuir a que todos los alumnos puedan aprender significativamente.
Ok, la siguiente es la situación problemática, es decir, de dónde surge, cómo es que se da esto, cómo o por qué se abordó esta investigación. Y es que dice aquí en la presentación que nace de una realidad innegable, que la educación inicial es el pilar fundamental en el desarrollo humano, es decir, es la base para poder formar a los alumnos y que más adelante les pueda servir. Y se detectó que en el centro donde trabajo, que es el CENDI-ISTECAM, que no siempre aplican estrategias que favorezcan a la totalidad del alumno, sobre todo si tiene algún diagnóstico, por lo que este estudio responde a esa problematización y quiere fortalecer la calidad educativa actual y la equidad en la institución. No existe una resistencia ideológica a la inclusión, sino una necesidad pues urgente de profesionalización, porque justo hablábamos en los puntos anteriores de los antecedentes, es que el personal requiere herramientas metodológicas que les permitan pasar a esta praxis basada en metodologías que ayuden a los alumnos. Ahora, en el siguiente punto es el problema de investigación. Y aquí en la presentación dice que históricamente los sistemas educativos han mantenido enseñanzas lineales y rígidas, ignorando que la diversidad es la norma en el aula. Es decir, en nuestro salón nunca vamos a encontrar a un alumno igual. Siempre vamos a encontrar diferentes estilos de aprendizaje, formas de aprender, además de que en su aspecto físico tampoco son iguales. Y algunos puntos claves que vamos a poder observar o que van a limitar a ciertas enseñanzas es que pues en nuestro salón siempre vamos a encontrar a un alumno con alguna condición que también debemos de aprender que existen diversos ritmos y estilos de aprendizaje, sobre todo que hay limitaciones en nuestras planeaciones porque no siempre podríamos tener el tiempo, que justo en la parte de instrumentos lo voy a abordar, que algunos puntos claves que hablaban los docentes en los instrumentos es que no tienen el tiempo suficiente para abordar con plenitud su planeación y que la puedan abordar de la mejor manera. Y la falta de herramientas inclusivas. Ahora en la actualidad existen muchas herramientas, que justo una de ellas es el DUA, y que vamos a comprobar en esta investigación cuán importante es. En las siguientes diapositivas vamos a encontrar la pregunta y objetivos. La pregunta de esta investigación es: ¿cuál es la percepción docente sobre la implementación del DUA para la atención a la diversidad en el CENDI? Es decir, esta está basada en el plantel que voy a estudiar. Y nuestros objetivos, el general y el específico. El general es describir la percepción docente sobre el DUA como estrategia fundamental para la atención a la diversidad. Es decir, solo vamos a hablar de la percepción, la vamos a describir. No vamos a poner en práctica la utilidad del DUA. Y los objetivos específicos es explicar los principios, evaluar el grado de conocimiento e identificar la funcionalidad de los recursos. Para poder entender el DUA, porque no todos, y me incluyo, conocíamos el concepto en su totalidad, en esta investigación lo vamos a abordar en qué es, cuáles son sus principios, cómo se aborda, y que veamos que en realidad toda esta estrategia la podemos utilizar sin querer llamarla DUA, porque justo habla de la inclusión, que no solo va a garantizar el aprendizaje significativo en alumnos que tengan una necesidad específica, sino en los alumnos en general. En este apartado hablamos acerca de la justificación. ¿Por qué? Porque es importante investigarlo. Y aquí lo dividí como que en 4 puntos importantes, que es: el primero es la atención a la diversidad como un desafío actual. En las aulas convergen estudiantes de todo tipo, que es lo que decíamos, características diferentes, estilos, ritmos de aprendizaje diferentes, que
incluyen a aquellos alumnos que tienen alguna necesidad educativa específica y que esta realidad exige que las escuelas generen ambientes donde todos puedan desarrollarse con plenitud. Además que el DUA es una respuesta pedagógica, porque el diseño universal para el aprendizaje se presenta como un marco inclusivo que permite el acceso al currículo mediante una planificación flexible, ofreciendo múltiples formas de representación, expresión y participación. Aquí, que justo más adelante igual lo vamos a explicar en el marco teórico, el DUA permite que todos los alumnos tengan una participación. Siempre va a querer que todos los alumnos estén involucrados en su propio aprendizaje. Además, otro punto es la importancia de la perspectiva docente. En la investigación es crucial porque son los maestros quienes diseñan e implementan las estrategias en el aula. Es decir, ayudan a que el maestro es la clave para que los alumnos puedan aprender. Y comprender su percepción permite identificar también las barreras, como lo es la falta de capacitación y los recursos que existan dentro de la escuela, y la oportunidad para lograr implementar y sostener el DUA. Aquí es muy importante porque como lo hemos dicho, el maestro es el punto clave. Y si el maestro se siente preparado, si tiene las herramientas correctas, los recursos correctos, va a poder afrontar las necesidades que tenga su grupo. Y los beneficios e impacto. ¿A quiénes beneficia esta investigación? O más bien, ¿a quiénes beneficia esta estrategia? Y es a los docentes, porque promueve la práctica más eficiente, inclusiva y centrada en los estudiantes, favoreciendo la reflexión crítica sobre su propia pedagogía. Eso también es muy importante porque dice aquí que ayuda a los alumnos a que promuevan esa eficiencia. Y para los estudiantes, ya que garantiza una educación adaptada a sus características individuales, lo que potencia su motivación, participación y aprendizaje significativo. Eso también es muy importante porque sobre todo el DUA ayuda a que a la individualización de los alumnos, las características individuales, a generar estos aprendizajes significativos. Ok, en la definición de términos hay el concepto, criterio conceptual y criterio operacional. En el criterio conceptual dice que el diseño universal para el aprendizaje únicamente está desde la perspectiva docente, es decir, sus conocimientos y su funcionalidad. Como lo dije con anterioridad, esta investigación no está centrada en que si para comprobar la eficacia del DUA, no, la percepción docente hacia esa estrategia. Y criterios operacionales es que no evalúa la utilización de la estrategia, que es lo que decía, y el estudio transversal, es decir, está en un solo momento. Ahora sí hablamos de lo más importante, que es la revisión de la literatura, es decir, como que los conceptos claves es el marco teórico de esta investigación, y pues los puntos principales es el fundamento del diseño universal para el aprendizaje. Es decir, el DUA se define como un enfoque educativo centrado en el diseño de entornos, materiales y prácticas flexibles para poder eliminar barreras en el currículo desde su planificación. Es decir, está centrado en que desde que planeamos podamos ayudar y garantizar el aprendizaje. Y su base científica se sustenta en 3 redes cerebrales, como lo dije con anterioridad, que es las redes afectivas, que es el porqué del aprendizaje, es más como que la motivación y la implicación de los alumnos. Las redes de conocimientos es el qué del aprendizaje, percibir y comprender la información. Y las redes estratégicas, el cómo del aprendizaje, planear, ejecutar y expresar tareas. Esto es como las formas en que vamos a ayudar a que el aprendizaje se dé. Igual, esta tiene los principios y pautas. El DUA está 3 principios fundamentales, que es la proporcionar múltiples formas de representación, es decir, ofrecer opciones para la percepción, el lenguaje y la comprensión.
La segunda es proporcionar múltiples formas de acción y expresión, que es facilitar diversas modalidades para que el alumno muestre lo aprendido y desarrolle funciones ejecutivas. Y la última es proporcionar múltiples formas de implicación, es decir, captar el interés, mantener el esfuerzo y fomentar la autorregulación. Aquí es muy importante porque incluso en los principios te dice que debemos de orientar a los alumnos a que tengan esa motivación, esa participación, ese interés en aprender. Otro punto clave acerca de la revisión de la literatura es la atención a la diversidad y la perspectiva docente. Aquí la visión de la diversidad pues es normal y entendible. Más bien, aquí entendemos que todos los alumnos son diferentes, todos. No solo en alumnos y en personas, somos totalmente diferentes en características físicas, emocionales, actitudinales y sobre todo en la forma en la que aprendemos. Y el rol del docente pues aquí pues es muy importante porque es el facilitador, es el encargado de movilizar recursos cognitivos y actitudinales para que los alumnos puedan tener este aprendizaje. Es decir, también garantizar la equidad en el aula y las barreras identificadas. Aquí las investigaciones señalan que pues aunque existe una actitud positiva, la implementación se ve muy limitada por la falta de capacitación técnica, el tiempo de planificación y la escasez de recursos tecnológicos. Otro de los temas importantes es la convergencia con la nueva escuela mexicana. Aquí dice que la inclusión como eje articulador busca descolonizar el currículo, es decir, asegurar que el derecho a la educación sea efectiva para todos. Necesita o requiere o ya es como parte de que todos los alumnos aprendan. Y el punto importante es el marco legal, el cual aquí se fundamenta en el artículo 3 constitucional y la Ley General de la Educación, que exigen la eliminación de las barreras para el aprendizaje y la participación, y mediante metodologías que atiendan a la variabilidad del aula, que es lo que vengo conversando en todo este video, que dice que debemos de garantizar como docentes la educación, pero sobre todo que sea un aprendizaje. En la parte ahora de la metodología dice que te da como 3 puntos claves: el tipo de investigación, el enfoque de la investigación y el diseño. Dice el tipo de investigación es de carácter descriptivo porque busca identificar, detallar y comprender cómo perciben los docentes la aplicación del DUA dentro del contexto de la atención a la diversidad. Este tipo de investigación pues no pretende establecer las relaciones causales, sino describir las características, experiencias y opiniones de en este caso, de los docentes. El enfoque de la investigación es cualitativa y cuantitativa para profundizar en rigor, pues es una investigación mixta, pues en el cual integra estos dos enfoques con el propósito de obtener una comprensión más amplia y profunda del fenómeno investigado. Recordemos que la forma cualitativa nos ayuda a identificar de forma numérica y la cualitativa nos ayuda sobre todo en la parte de la percepción, como su opinión general. Y dice que el diseño es no experimental porque no se controla ninguna variable, sino que se observa y desde la observación se va a poder hacer el análisis de esta investigación. En este apartado hablamos acerca de la población y la muestra en esta diapositiva, y la población pues está basado en el CENDI-ISTECAM, el cual cuenta con 30 docentes dentro de todo el plantel, por lo cual no va a ser funcional que nosotros podamos poder investigar ante toda la población, por lo cual requerimos de una muestra conformada por 10 profesores. Y este fue tipo probabilístico de modo aleatorio simple, es decir, como que no intervino nada, ni las experiencias, ni los años en el nivel que enseñan,
No, sino esta fue aleatoria y sobre todo que quisieran contribuir a esta investigación. En el apartado de instrumentos está compuesta por preguntas cerradas de tipo Likert y entrevistas semi-estructuradas, pero estos dos instrumentos están en un instrumento digital que está en una plataforma que se llama Google Form. Esto pues nos ayuda a optimizar pues el tiempo, a que los maestros se sientan un poco más cómodos y no, sobre todo de que no se sientan con esta incomodidad de que se le entreviste cara a cara. Este formulario está dividido en tres cuerpos, se podrían decir. El primero es como que los puntos principales, como su nombre, en el grado en el que se encuentra, los años de experiencia y su nivel de estudios. En la segunda parte es las preguntas cerradas de tipo Likert y en la tercera es las entrevistas semi-estructuradas. Estos tres bloques nos van a ayudar a comprender mucho mejor la percepción que tienen los docentes. En el bloque 2 y en el bloque 3 pues vamos a abordar casi todos los mismos temas, pero no las mismas preguntas. Ok, en la presentación dice resultados, bloque 1, que es lo que les decía, que habla acerca del grado y grupo, en el cual, pues, si pueden observar, no hay un grado en específico, sino que son de diferentes grados y eso nos ayuda a comprender mucho mejor la percepción docente, sobre todo porque no están en un solo grado, como lo dije. En los años de experiencia, pues aquí en estos 10 participantes pues tienen una trayectoria entre 1 a 25 años de servicio, aunque y en los grados máximos de estudio pues nos dice que el 90% posee una licenciatura. Sin embargo, se observa pues una falta de especialización técnica en inclusión educativa, pero también la preparación como tal docente. Y ahorita vamos a hablar acerca de el siguiente bloque. Ahora, en el segundo bloque habla de 5 bloques en sí. En 5 bloques, el cual es el conocimiento del DUA, la aplicación del DUA en el aula, atención a la diversidad, la percepción sobre el DUA, las barreras y desafíos y recursos y apoyos. En este apartado no hablé acerca de lo que arrojó la investigación hasta el último para que pueda explicarlo más bien de la mejor manera. En el tercer bloque es la entrevista. En ella había el conocimiento del DUA, la práctica docente, la percepción del DUA, las barreras, apoyos y mejoras y pues nuestro CR de todo este formulario de Google Forms. Ahora sí, vamos a abordar qué es lo que observamos. En estas diapositivas, en la parte que dice resultados bloque 2 y bloque 3, vamos a ver diferentes gráficas, el cual nos van a ayudar a comprender mucho mejor lo que pudimos observar ante este formulario. Y puntos claves que voy a abordar: el conocimiento versus la seguridad. Si bien el 90% reconoce el concepto del DUA, solo el 10% se siente plenamente seguro de dominar sus principios técnicos, es decir, los de representación, acción, expresión e implicación. Además que hay una carencia formativa porque el hallazgo se centra en que el 70% de los docentes no ha recibido capacitación sobre este enfoque o sobre un enfoque en general que esté lineado hacia una estrategia que fortalezca al aprendizaje significativo de todos los estudiantes. Por experiencia propia lo digo. Y esto genera que el 40% del personal manifieste inseguridad al momento de aplicar el modelo en el aula. Además que implementar estrategias
Otros puntos son las fortalezas actitudinales, ya que el 90% de los docentes ya utilizan diversas formas de representar información, como videos, imágenes, audios, lo cual representa una base sólida para la aplicación del principio de representación del DUA. Esto es muy importante porque el DUA dice que parte de esas estrategias para fortalecer el aprendizaje es la utilización de la tecnología. Entonces, aquí los maestros o los docentes, pues sí la practican en realidad, aunque no utilizan el término del DUA. Y algunos obstáculos que podemos observar es que el 80% señala la falta de materiales tecnológicos, es decir, internet, proyectores, como una limitante mayor. Aquí, o más bien en la escuela, no contamos con recursos de proyector en cada salón, sino que tienes que solicitarlo y ahí pues te van a otorgar el permiso. El tiempo, dice que el 70% considera que el tiempo de planeación institucional es insuficiente y para que puedan diseñar planificaciones que estén centradas o que ayuden en el DUA. Aquí pues también es correcto porque no los maestros como tal se tienen que reunir para poder planificar, porque aquí cada grado se reúne con su paralela, o sea, con su compañera del mismo grado para poder tener una planeación y que todas lleven eso. En realidad, pues no está, bueno, para mí, a mi parecer, pues no está del todo bien, porque en realidad puedes tener los mismos temas, pero no lo vas a abordar de la misma manera porque no todos en el salón tenemos alumnos iguales. Y aquí pues está mucho sobre la forma en el querer hacer, ¿no? Porque nos dice que ellos tienen la voluntad, pero no tienen las herramientas suficientes para poder abordarlo. Y sobre todo porque no hay una capacitación en cuanto a términos de estrategias que fortalezcan los aprendizajes. Además, demandan el aprendizaje, ya que el 90% de los docentes solicita formalmente una capacitación específica, porque en alguna de las preguntas del Google Form habla acerca de eso. O sea, ¿qué es lo que requieres tú para poder abordar el aprendizaje? En uno de los apartados hay como en una de las presentaciones dice grado de conocimiento del DUA. Esto es como en general lo que se observó y dice que el 100% de los docentes evaluados poseen una visión positiva hacia la inclusión, pero existe un consenso absoluto en el que el DUA es una herramienta necesaria para garantizar el derecho a la educación de todos los niños, y la disposición para la actualización es sumamente alta, ya que tiene un 90% del personal, ya que manifiesta el interés de recibir formación especializada, no solo en estrategias del DUA, sino en estrategias que ayuden a garantizar el aprendizaje y que ayuden a eliminar las barreras de ellas. Una frase que me gustó y que la van a encontrar justo en la presentación es que dice, y lo dijo un docente del CENDI, es adaptar la forma de enseñar, no al alumno, para que todos puedan participar y entender. El DUA representa un cambio donde la escuela se adapta al niño. Y es verdad, nosotros y en la actualidad debemos de adaptarnos al niño en su forma de aprender, en sus estilos y ritmos de aprendizaje, para que pueda existir una formación integral. Y nosotros no, o más bien el niño no se debe adaptar a nosotros ni a su contexto escolar. Nosotros debemos de garantizar las herramientas necesarias para que ocurra el aprendizaje. Ya estamos llegando por los últimos temas y el último o penúltimo más bien es las conclusiones. Está abordado como en 4 puntos importantes. El primero es sobre el conocimiento del DUA, en el que dice que se concluye el grado de conocimiento, el cual es aceptable. Sin embargo, pues existen barreras que limitan el uso de estrategias que beneficien a los niños. Sobre la funcionalidad de las estrategias. Aquí la funcionalidad del DUA
se ve comprometida por la falta de recursos, capacitación y de tiempo para la planificación, lo que coincide con las limitantes administrativas identificadas en el planteamiento del problema, que es lo que decíamos. O sea, es muy importante que para que se logre el DUA se necesita también tener las herramientas necesarias. Sobre la atención a la diversidad, los docentes pues implementan diversas formas de estrategias inclusivas, aunque muchas veces de manera empírica y no sistematizada bajo el marco formal del DUA. Es decir, que sí que llegan a utilizar estrategias, pero no nombrado como el DUA. Y una respuesta a los objetivos, el cual se logró describir la percepción docente y evaluar el uso del DUA, que cumplió satisfactoriamente con los objetivos específicos planteados en el capítulo 1. Ya por último vamos a hablar acerca de las recomendaciones. Y también lo dividí en 4 puntos importantes. El primero es a nivel institucional y voy a dar como que puntos claves que abordé en mi investigación, que es como diseñar programas que ayuden a la capacitación docente, sobre todo en aspectos como el DUA, promover recursos didácticos y tecnológicos que favorezcan las prácticas educativas, pero también aquí no sé si además de promover estos recursos, utilizar los recursos que se tienen dentro de la escuela. Además que utilicen esta estrategia del DUA porque, como lo dije, ayuda a que todos los alumnos tengan un aprendizaje significativo. Además, a nivel docente, una recomendación es promover actualizaciones profesionales constantes que no dependan de la escuela, sino dependan de la individualidad, de poder comprender mucho mejor a los alumnos. También utilizar estrategias inclusivas bajo el fundamento del DUA, que lo puedan querer conocer para poder utilizarlo, y favorecer el intercambio de buenas prácticas docentes, sobre todo en ayudar a que los alumnos pues se sientan con esa confianza de poder participar de forma autónoma, de forma que alimente, ¿no? O sea, que beneficie. A nivel familiar, pues aquí un punto clave es que fortalecer los canales de comunicación con los padres de familia, el cual este triángulo amoroso entre la escuela, los docentes y la familia estén involucrados en el proceso de aprendizaje del alumno. Y para investigaciones futuras, algunas de las recomendaciones es analizar la implementación en la práctica del DUA en el aula, es decir, que ahora sí se lleve a cabo el DUA. Ampliar la muestra para poder abordar de mucho mejor manera. Evaluar el impacto del DUA en el rendimiento académico del alumno, porque ya que una vez se utilice, ahí veremos si en realidad sí impacta en el rendimiento. Y explorar las percepciones de la familia y directivos respecto a la inclusión educativa. Aquí también es muy importante porque solo hablamos sobre los docentes, pero no hablamos sobre las familias y el directivo o todo este contexto escolar en el cual pues está envuelto el alumno. Y eso sería todo de mi parte y muchas gracias por escucharme y sobre todo si lograron entender.